¿Por qué salió el profe? No tengo ni idea. Yo tampoco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver el tema de actuadores. Estoy compartiendo pantalla, espero que esté viendo la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Muy bien, muy bien. Les había dejado una tarea, ¿no?, sobre la norma 001C de 2012. Un resumen del artículo 430 que habla sobre motores, circuitos motores y controladores, ¿no? Esta norma es la que está actualmente vigente en México. Como les decía, está en revisión y pronto va a salir la NOM 001C de 2018. No hay muchos cambios que hacer en cuanto a motores, pero pues hay otras áreas en donde sí le modifican, ¿no? Bueno, el diagrama que viene aquí es lo principal que nos interesa analizar, debido a que pues son los componentes o elementos básicos de protección y control que ocuparía un motor eléctrico, sea monofásico, trifásico o de corriente continua, ¿no? Primero que nada, pues viene una protección contra cortocircuito. Es un interruptor principal que viene de la instalación eléctrica.
Y luego viene un medio de desconexión propio del sistema de control del motor. Ya sería el circuito derivado. Esto sería el interruptor principal de una instalación, ¿sí? Esto sería ya el dispositivo de protección y desconexión del circuito derivado, incluyendo el parte I y parte D. Y aquí ya viene el contactor. El contactor, o sea, el medio que abre y cierra el circuito para que el motor arranque o pare. Y luego viene un sistema de protección de sobrecarga, en el cual se le llama reladores de sobrecarga o Ls overloads o reladores bimetálicos, ¿no? Y pues en consecuencia el motor. En muchas ocasiones los motores están integrados también dispositivos para sea para bobinados de arranque o de rotores de vanados, etcétera, etcétera. O resistencias para mejorar el sincronismo y la velocidad, es decir, que no haya tanto deslizamiento, ya lo habíamos comentado, que era el deslizamiento, la diferencia entre la velocidad real del eje del motor y la velocidad del campo magnético giratorio. Entonces, en muchas ocasiones, cuando son motores especiales, pues traen este tipo de dispositivos, ¿no? Para motores grandes sobre todo, ¿no? Que hay que proteger. Entonces, a grandes rasgos, este es la propuesta de la norma de los elementos básicos de protección y control para un motor, para que un motor opere de manera segura, ¿no? ¿Sí? Tanto para el dispositivo como para los usuarios que obviamente van a estar en contacto con esa línea de producción o con esa máquina o con ese equipo o con ese robot, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí tengo una imagen en donde físicamente se ve lo que les decía en el diagrama ese que presenta el artículo 430. El símbolo para el dispositivo del interruptor, ya estamos hablando del interruptor del circuito derivado del motor, ¿no? Porque antes de estas tres líneas, ya viene el interruptor principal de una instalación, ¿no? Viene el interruptor principal, de ahí salen los cables, ya sea de un centro de control de motores o ya sea de un interruptor general, en el cual vienen sus tres líneas ya de salida hacia este interruptor, hacia un gabinete, obviamente donde está montado este interruptor derivado. Este interruptor de protección es contra cortocircuitos y sobrecalentamientos, ¿no? También, o fallas a tierra. Si hay una falla a tierra, es un cortocircuito, pues obviamente este interruptor termomagnético es el que se va a botar, es el que se va a abrir para proteger al motor, ¿sí? Esta es la simbología que se usa para presentar en un diagrama, en este caso es un diagrama de fuerza, es un diagrama de fuerza trifilar de 3 hilos, ¿sí? Y luego viene ya el medio de control, es decir, el que abre y cierra contactos. Si estos contactos están abiertos, pues obviamente el motor está parado. Si estos contactos se cierran, obviamente el motor se acciona, ¿no? No es más que una bobina que tiene obviamente contactos principales y contactos auxiliares. Acá en la parte de arriba dice, no sé si alcancen a ver, dice A1 y dice A2, ahí está la bobina.
Ahí se alimenta la bobina, ya sea 24 volts de corriente continua, ya sea 127 volts de corriente alterna o ya sea 220 volts de corriente alterna, ¿no? Eso depende ya de los niveles de voltaje que se usan en la instalación. Se va a escoger obviamente el tipo de bobinado que se va a alimentar para que se accione este relevador. Este es un relevador, es como un relay. Un relay de los que en alguna ocasión ustedes me explicaron en alguna tarea, ¿no? Aquí mismo en Ecuador, ¿no? Cuando les preguntaba qué era, cómo funcionaba un relevador, bueno, pues es exactamente lo mismo, nomás que este ya es para niveles de amperaje más grandes, ¿no? Para niveles industriales. Entonces se alimenta la bobina y se cierra, se jala este émbolo y pues obviamente se cierran los contactos principales L1, L2, L3, T1, T2, T3. Generalmente o comúnmente viene un contacto normalmente abierto, 13 y 14, auxiliar, ya no sería contacto principal, sino auxiliar, ese contacto auxiliar que aguanta menos amperaje que los tres principales, me sirve para el circuito de control. Y a veces le podemos agregar, o vienen más dispositivos, trae un 13-14 y trae un 33-34, 35-36, otro contacto auxiliar normalmente cerrado. O le podemos embonar mecánicamente, a través de aquí se mete un dispositivo y aquí hay un émbolo que se embona mecánicamente con otro elemento. Y ese otro elemento trae sus contactos auxiliares. Puedo tener el número de contactos auxiliares que yo desee de acuerdo al tipo de control que vaya a realizar, ¿no? Bueno, entonces así se simboliza a través de estos símbolos los contactos principales, y también los auxiliares se van a representar con esta simbología. Ya en el diagrama de control, el diagrama de control vendría siendo este, ¿sí? Este es el diagrama de fuerza. Aquí está el interruptor principal. Aquí está el contactor. Pero acá viene ya el diagrama de control. Puede ser monofásico, les digo, 127, o puede ser monofásico 220. Y diría línea 1, línea 2. O puede ser a 24 volts, más o menos 24 volts. Entonces, después de eso viene ya el OL que les decía, el overload, el relevador de sobrecarga. Es un relevador bimetálico. Les comentaba también en alguna ocasión que son dos metales unidos, dos tipos de metales diferentes unidos, que cuando el motor se amarra o el motor se traba, se bloquea por alguna situación ahí de la misma operación de la máquina, entonces empieza a haber una elevación de la corriente, no de falla tierra como es que este es el que lo protege, ¿no? Un cortocircuito, una falla tierra, se agota inmediatamente. Aquí son valores de corriente de cortocircuito muy grandes, arriba de 10.000 amperes, ¿no? Este no lo va a proteger contra eso. Este sí protege con cortocircuitos, ¿no? Pero se trae un tornillito aquí al centro, de aquí, un desarmador, tú lo vas ajustando para que a cierto nivel por encima de la corriente de placa que viene aquí, la corriente nominal de operación del motor, a cierto porcentaje ya empiece a ser sensible, y esa unión de metales, de diferentes metales, cuando empieza a llegar a ese nivel de corriente se empieza a dilatar, y por tener diferente coeficiente de dilatación, valga la redundancia, pues se curvea o se curva, y al curvarse pues abre unos contactos, ¿sí?
95, 96, que obviamente van dentro del diagrama de control. Los metes al diagrama de control, aquí está. Este es el OL, el contacto del regulador de sobrecarga, que cuando el motor, les digo, se sobrecalienta por sistemas de operación y eleva su corriente arriba de la corriente nominal, entonces el regulador se curva, se abre y este contacto se abre. Y obviamente como va seriado en el control, ¿sí? La bobina de alimentación, esta M, es la bobina A1, A2 que les decía, que alimenta el contactor, se abre y estos contactos se abren y el motor se para, ¿no? Entonces, para eso es el OL. Y ya por último está el motor, que debe tener también su conexión por norma de seguridad también. En la norma lo dice aquí, que debe tener un cable puesto a tierra. Ya si hay algún cable que está de alguna otra forma haciendo contacto físico ya por costumbre, por usos por usos y operación del motor, se sobrecalentó el aislante y alguna partecita del aislante ya descubrió el cobre y el cobre está haciendo contacto con el hierro o algo. Ya alguna persona ahí lo toca y en lugar de hacer tierra con la persona, pues hace tierra con el circuito del cable puesto a tierra. ¿Sí? Muy bien. Eso sería este diagrama que tengo aquí. Es esto aquí, ¿no? Ya como les digo, con elementos principales. Aquí la norma no deja de presentar otros elementos para motores especiales, ¿sí? Pero en forma general aquí está, miren. Este es el interruptor, ahí está el símbolo. Aquí está el interruptor, obviamente está protegiendo todo esto contra cortocircuitos y falla de tierra. Aquí está el contactor, aquí está el regulador de sobrecarga, aquí está el motor. Y aquí están elementos especiales, como les decía, para otro tipo de motor, el rotor de vanado, etcétera, etcétera. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, aquí está el contactor que les decía. Un poquito más de cerca. Aquí está la bobina A1, A2, aquí está la bobina del motor, la bobina del contactor, perdón, que cuando se energiza es cuando cierra estos contactos principales y cierra este contacto auxiliar. Eso sería lo más básico, ¿no? Y como les decía, puede tener un contacto auxiliar normalmente cerrado y puedes aplicarle o instalarle módulos adicionales de contactos auxiliares también. Todo para control, para energizar lámparas piloto, para abrir o cerrar otras bobinas de otro contactor, etcétera, etcétera. Para fines de control los auxiliares. Esto es para energizar, para fuerza y esto es para control. Tenemos, por ejemplo, aquí está el interruptor y estos son los protectores principales. Aquí está el interruptor, como les decía, aquí está el regulador de sobrecarga. Estos contactos son los que van al motor y aquí están los contactos auxiliares de este relevador. El 97-98 es el que está normalmente abierto y el 95-96 es el que viene en el diagrama de control. Es este. 95-96, de ahí lo agarras. Entonces cuando este se acciona por la sobrecorriente del motor, entonces se abre este y entonces puede estar seriado con la bobina del contactor. Se abre, se desenergiza la bobina del contactor, se abre el contactor y se para el motor. El 97-98 pudiera ser para una luz piloto, por ejemplo. Si este se abrió, este se cerró, entonces mandas a prender una luz ámbar, por ejemplo, y ya el operador o el agente pendiente
del trabajo de esa línea o de esa máquina, alcanza a ver a distancia un foco ámbar y entonces ya le indica que hubo una sobrecarga. Van y revisan, destraban el motor por cualquier cosa o un sobrevoltaje, algo pasó, lo arreglan, entonces ya lo restablecen, lo restablecen, el metal obviamente deja de estar curvo, se vuelve a cerrar se vuelve a abrir y vuelve la operación. ¿Sí? Ok. Profe, Mande, yo le quería preguntar algo. dígame. En el diagrama de control no viene el de contra cortocircuitos. A ver, el diagrama de control. Aquí. Al de contra cortocircuitos. Ahí no se pone Este, no, en el no de porque control. no, porque es de fuerza, ¿no? Ah, ok. Es de fuerza, no está Pero el controlando. OL sí. Sí, los contactos, ¿no? Los contactos auxiliares. Igual este contacto que está aquí abajo es un contacto auxiliar del contactor. Es el 1314, pues, aquí. Sí, este de aquí abajo. Y este es el contacto auxiliar 9798 del OL. Esto ya son botones, ¿no? Estación de botones. Y esta M es la bobina A1, A2 del contactor. ¿Sí? En realidad este interruptor lo operas manualmente, pues lo abres o lo cierras. Entonces ya los que te interesa que se cierren o se abran de manera automática sería el contactor y pues obviamente este relevador que manualmente lo tienes que restablecer, ¿no? Pero pues está pendiente de esa sobrecorriente y cuando pasa esa corriente se abre este contacto auxiliar. Estos son los principales. Este 1, 2 y 3 son los principales. Son estos, pues. Y este 95, 96, perdón, es el que está en el diagrama de control. Es este. Y este es el 1314 contacto auxiliar del contactor. Y esta la bobina A1 del contactor. ¿Sí? Y pues aquí le puedo agregar luces pilotos acá en el mismo diagrama de control. Cuando arranco, un foco verde y cuando paro, un foco rojo. Entonces ocuparía otro contacto normalmente cerrado y otro contacto normalmente abierto para esas luces piloto. Que obviamente si yo nomás compro un contactor así, pues no me va a servir. Necesito agregarle contactos auxiliares, ¿no? Para ese control. Profe, Bueno, mande. a nosotros Moisés nos enseñó, pero con el PLC, a hacer eso Ah, que sí. usted ha dicho. Sí, sí, efectivamente, miren, el PLC y el micro que ustedes me van a hacer, obviamente a través del micro también tus controles, este, lo que hacen es que te ahorran cableado, pues, te ahorran cableado. Cuando tú lo haces todo sin control, es decir, con puro control manual, vamos a decirlo así, entre comillas, porque en realidad lo puedes hacer lo más automático que puedas sin meter PLC y sin meter microcontroladores, ¿no? Pero cuando lo haces a través de PLCs, que son los que están diseñados para aguantar los amperajes a niveles industriales, pues obviamente ahorran mucho cableado. Cuando tú ves un diagrama de control de esta naturaleza, de control y fuerza, es un diagrama de lógica cableada, le decimos. Pero cuando tú ves ya un diagrama con un PLC, ya le llamas lógica programada. La lógica programada te ahorra mucho más cables que la lógica cableada, ¿no? Entonces, sí, el PLC es para eso, para el control de entrada de sensores. Por ejemplo, en el diagrama de control aquí tú puedes meter sensores en lugar de hacerlo manual, es lo que les decía.
puedes meter aquí símbolos de contactos auxiliares de sensores, ¿no? De luz, de presión, de lo que sea, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo manual, lo puedes hacer automático a través de sensores. Entonces ya el motor lo arrancas o lo paras de manera automática, ¿sí? Entonces, eso tú lo puedes hacer a través del PLC. Le metes los sensores al PLC y el PLC te manda las señales estas para arrancar o parar un motor, ¿sí? Cuando está parado, cuando el sensor no tiene señal, cuando va a arrancar, cuando el sensor te manda la señal. En lugar de ser botones, son sensores on-off que te mandan esta señal, ¿no? Mande, dígame. ¿Cómo que, perdón? Un tornillito, este de aquí. Este de aquí es un ajustador de los valores de corriente. O sea, tú ves la corriente en la placa del motor, vamos a suponer que tiene 15 amperes de corriente nominal. ¿Sí? La corriente nominal es la corriente de trabajo normal de ese motor. ¿Sí? Es decir, cuando tiene su carga mecánica adecuada en el eje de acuerdo al diseño de ese motor. Entonces está jalando 15 amperes. Entonces, para protegerlo, tú aquí en esta perillita de aquí, en este tornillito, a través de un desarmador, lo mueves y lo ajustas, vamos a suponer, a un 10% arriba si lo quieres muy sensible, pues, ¿sí? Tú lo pones a 10 y entonces 15 por 10%, ¿cuánto es? 1.5, ¿no? Entonces a 16.5 este dispositivo se va a botar, pues. Se va a abrir este contacto y te va a desenergizar la bobina del contactor y te va a parar el motor, ¿sí? Para eso es esta perillita. Entonces una vez que se enfría este y una vez que corrige la falla, vas y presionas este botoncito reset y los metales que se habían curvado se vuelven a acomodar en su posición normal y vuelven a dejar todo como estaba. Entonces ya puedes arrancar el motor de nueva cuenta. Al menos que lo dañes, ¿no? Que pase una cosa. Mande, mande. Depende del motor, pues, y depende de la carga. Es lo que vamos a ver en las normas, pues. O sea, ahorita estoy hablando de forma general, pues. Estoy explicando cada elemento. Pero aquí viene en la norma, aquí dice, protección contra motor, parte C. Ahorita lo vamos a ver. O sea, en el momento que nos toque lo vamos a ver, pues. ¿Se entiende? Ahorita estoy hablando, ahorita estoy presentando en forma general el diagrama que ustedes ya vieron y le estoy presentando con imágenes no reales porque son dibujos de los dispositivos de cada elemento que viene dentro de ese diagrama, ¿sí? Entonces usted me está preguntando ¿para qué es el tornillo? Para eso es. Después en la parte C del norma vamos a ver a qué porcentaje recomiendan de acuerdo al tipo de motor, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé, dígame. No, no hay forma. No hay forma porque si fuera automático, se enfría los metales y entra inmediatamente el relevador se va a cerrar aquí y puede que el sistema haya quedado funcionando, operando con el sensor que es automático y el motor arranque y vuelva a presentarse la falla. O sea, aquí lo dejan de manera manual para que el operador vaya y revise qué sucedió, ¿sí? Para que vaya y revise qué sucedió, vea la falla, corrija la falla y hasta entonces volver a resetear eso, ¿sí?
al menos que todo el sistema, pues no sé, se autorrevisara automáticamente, un robot, o no sé, que esté analizando las fallas. Sí, pero generalmente la industria, no sé, una cribadora o alguna una máquina que está, por ejemplo, una quebradora que está quebrando piedra, por ejemplo. El motor llega a pasarse una piedra muy grande y se traba el motor, entonces por más que quiera restablecer esto no va a arrancar nunca porque la falla persiste, pues. Entonces tienes que ir de manera manual, ir a sacar esa falla, liberar el motor para que el motor trabaje libremente y entonces ya entre en la corriente nominal y ya poder restablecer, pues. O sea, generalmente la industria no es así, pues tienes que ir a revisar la falla, pues. ¿Sí? Para eso está diseñado así, pues, para restablecerlo manualmente, el relevador. Y estos son relevadores, a veces de estado sólido, las bobinas que tienen aquí, y, y- pues más caros obviamente en la actualidad, si son de estado sólido, de electrónicos, pues. Y a veces, o la mayor parte son mecánicos, ¿no? Sí, son mecánicos, entonces son más baratos. ¿Qué es lo que compra la gente normalmente en la industria, no? Y la gente no está acostumbrada a invertirle a lo más caro, ya sabemos, ¿no? Bueno, y me faltaría mostrarles, a ver qué más. Bueno, aquí está un diagrama de control. Lo único que te he agregado aquí son las lámparas. No vienen incluidas aquí. Después vamos a ver cómo incluirlas en el KDCIMO, las lámparas pilotos. Y hay un dispositivo que hace las veces tanto de, o mejor dicho, un dispositivo que hace estas dos funciones: contra falla tierra y cortocircuito y contra sobrecargas. ¿Sí? Hace esa protección. Ese dispositivo es uno que se llama guardamotor. Es este dispositivo. Este dispositivo nada más entra la señal, sale y va al motor. Bueno, va al contactor y del contactor al motor. Entonces, este protege contra cortocircuitos y fallas a tierra. Aquí está el tornillito, miren, que trae el bimetálico. Entonces, aquí también puedes fijar el porcentaje arriba de la corriente nominal, y este también se bota cuando hay sobrecarga. Cuando hay una cortocircuito, falla tierra, se bota, se abre completamente, o cuando lo ajustas a un nivel de corriente por encima de la nominal, también se abre por sobrecarga. El guardamotor no se recomienda para motores grandes, se recomienda para motores de bajo caballaje. Aquí está su figura. ¿Sí? Aquí está el símbolo. Este es el símbolo de un guardamotor. ¿Sí? Es un seccionador, o sea, es un dispositivo que se abre o se cierra, y es un protector de sobrecarga. Y les digo, si se usa para motores de bajo caballaje, la norma también lo indica para cuándo. Les digo, en el momento se va a ver. No es la idea meternos a esto, ¿no? Mucho, ni analizar la norma. Ya vieron que la norma te manda para acá, te manda para allá, te dice esto, te dice el otro, todo bien especificado, todo bien determinado el porqué de las cosas, ¿no? Pero, les digo, no es la idea. Ustedes no son técnicos en electricidad, son mecatrónicos, pero pues obviamente se van a enfrentar a esto en industria como mecatrónicos, los que vayan a trabajar en esto, ¿no? Bueno, entonces no sé si hasta aquí alguna pregunta. Tenemos dos diagramas: el diagrama de fuerza, el diagrama de fuerza,
Y tenemos el diagrama de control. ¿Sí? Contactos auxiliares, diagrama de control. Contactos principales, diagramas de fuerza. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda. Estas imágenes se las presenté para hacer referencia a los elementos que vienen aquí de cada elemento de protección o de operación de un sistema de control de motores. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Qué tiene diferente el diagrama de control y el de fuerza? Sería diferente, sí. Bueno, ahí mismo se puede incluir, ¿no? Como en este caso. Aquí se pone el diagrama de fuerza. Y esta línea normalmente se manda, no se pone al aire, sino viene aquí, por ejemplo. Y se pone en la línea 1 acá arriba. ¿Sí? Obviamente aquí faltaría un sistema de protección contra cortocircuitos del sistema de control. Entonces aquí viene y entra un interruptor monofásico y el interruptor monofásico ya alimenta el sistema de control. ¿Sí? De aquí de arriba se agarra, ¿no? De aquí vamos línea 1, si lo agarro en línea 1 viene y entra un interruptor monofásico, una pastilla termomagnética, un interruptor termomagnético pues de unos 15 amperes y sale y ya entra el diagrama de control y esto ya va al neutro. ¿Sí? Profe, Si es un monofásico 110, ¿no? Si es monofásico 20, este se mandaría a la línea 2 o a la línea 3. ¿Sí? Vale, ¿qué mande? yo tengo una duda. Quiero saber si Dígame. tengo bien un concepto de ahí, de este nominal viene siendo lo que va a soportar máximo ¿cómo se dice? El dispositivo, por ejemplo, en este caso el motor, voltaje nominal se refiere a eso, por ejemplo, al voltaje máximo que puede soportar el motor. No, no es el máximo, es el corriente, perdón, es el valor de operación normal al cual va a trabajar el dispositivo, cualquier dispositivo. Es Ah, ok. decir, vuelvo a decir, si es un motor de 15 amperes, cuando está al 75% de su carga, porque son las curvas que venían ahí en la práctica de motores, cuando está al 75% de su máxima eficiencia de un motor de inducción, si está bajo, está encima del 75%, empieza a reducirse esa eficiencia, ¿no? Entonces tú tienes que calcular el motor para que mueva una carga que esté al 75% del diseño de ese motor, ¿sí? Bueno, pues al 75% de su carga jala la corriente nominal. Y arriba, ya cuando empiezas a aumentarle la carga, la eficiencia empieza a bajar, entonces las corrientes empiezan a aumentar, ¿sí? Empieza a bajar la eficiencia, te jala más corriente, pero te proporciona menos carga, menos torque, pues, en el eje. En consecuencia, esa corriente nominal, pues ya se sobrepasó. Y pues trae factores de servicio que te dicen 1.15, 1.20, es decir, te puede aguantar hasta un 15%, hasta un 20% más de la corriente nominal a intervalos determinados, dice el fabricante, no, siempre, no lo trabaje siempre así. Porque qué pasa si se sobrecalienta un devanado, se sobrecalienta un cable? Bueno, pues a la larga, la operación de ¿cómo te diré? La vida útil, mejor dicho, de ese devanado se va mermando, se va debilitando. Entre más calentamiento tenga un cable, un dispositivo, obviamente sus propiedades de aislamiento se van perdiendo poco a poco. Y va a llegar el momento en que se va a presentar una falla a tierra, pues,
o sea, un aterrizamiento o una falla a tierra, ¿sí? Entonces, la corriente nominal no es lo máximo. La corriente nominal es el valor al 75% de la carga que va a mover el motor. Puede tener un factor de servicio arriba de eso y te dice el fabricante, lo puedes operar si tú quieres, pero con el riesgo de que se te va a averiar a la larga a 1.15, a 1.2, a 1.3, porque el fabricante ya hizo sus pruebas destructivas, pues. Ya hizo sus pruebas destructivas en su fábrica. Entonces te dice, lo puedes subir a un factor de servicio 1.15, no sé. Entonces, por eso es que se protege contra esas sobrecorrientes, pues, para evitar que a la larga se vaya dañando las propiedades, ya sea del entrehierro, ya sea del aislante del cable, ya sea de los contactos, de las terminales, de todos los elementos del motor, pues, ¿sí? No sé si contesté tu pregunta, Carlos. Sí, profe. Ok. ¿Alguien más que comente, que quiera comentar algo más sobre, sobre esto? O que quiera preguntar, adelante. ¿El 75% del motor sería el 100% de la nominal o cómo se mide eso? Sí, 75% de la operación del motor es la corriente nominal, sí, es la corriente nominal. A ese porcentaje de carga, pues, es la corriente nominal. Es como también un automóvil, un auto te dicen que lo tienes que correr a cierta velocidad para que te dé la máxima eficiencia, ¿no? Entonces, si tú le das mayor velocidad, le va a exigir más al motor de gasolina y a lo mejor ya no te va a jalar la misma eficiencia. Entonces ya a la velocidad que te recomienda el fabricante del motor, pues de ese carro, pues sería, como te diré, la demanda nominal de combustible. 8 kilómetros por litro, 10 kilómetros por litro, 13 kilómetros por litro. A ese valor que te dan es a velocidad nominal. Pues, es decir, yo te digo que te da eso, pero a estas condiciones, a esta velocidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si tú le metes la patita al carro, pues obviamente te va a demandar más combustible y ya no te va a dar el mismo rendimiento, bla, bla, bla. Entonces el motor ya empieza a salirse de sus valores nominales y ya no te va a dar los 13 kilómetros por litro que te decía el fabricante, te va a dar menos. Te va a dar a lo mejor 10 kilómetros por litro. No sé si se entiende la comparación. Sí. Mi compañero que preguntó. ¿Era Por ejemplo, Olivas? sí, en las normas decía que el 115%, tiene que ser el 115% sobre el 70% del motor o sobre el 100% de todo el motor. De la corriente arriba de la nominal. Sí, La corriente nominal es la del 100, entre comillas podríamos decir el 100% de lo que te dice el fabricante, que te va a la máxima eficiencia del motor, ¿sí? Que es al 75% de su carga mecánica. Entre comillas diríamos que la corriente nominal es el 100% de su máxima eficiencia. Después de esa carga mecánica, tú le metes más carga mecánica y obviamente esa corriente empieza a aumentar. Ya va a estar arriba de la eficiencia. Te dice, bueno, te va a jalar, si te jalaba 15 amperes, te va a jalar 20, pero ya no te va a dar la misma capacidad de movimiento de carga mecánica. Ya empieza a reducirse, porque se está calentando más el motor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se trata de evitar, pues, con esta protección de sobrecarga. Es lo que te recomienda la norma, pues, para evitar esos sobrecalentamientos por sobrecargas nominales, pues, de sobrecargas nominales arriba de la corriente nominal, pues te protege para que la vida útil del motor
te dure más y que en un momento dado no te vaya a generar una falla a tierra. Porque trabajándolo siempre arriba de la corriente nominal, bueno, pues los, te digo, se van a averiar aislantes de los cables o contactos o lo que sea, entonces en un momento dado se va a llegar a un aterrizamiento y te va a generar una falla a tierra o un cortocircuito. Y eso se evita a través de este OL. Ya cuando ya pasa eso, bueno, pues ya entra este arriba. Ya pasa una corriente de cortocircuito, te abre, se bota el interruptor termomagnético. Y pues ahí hay que ver si fue, sí, ya por falla a tierra o hay que mandar a reparar el motor, hay que volverlo a embobinar o hay que cambiar el motor, no sé. ¿Sí? O en su momento llegó tanto el bloqueo del motor que llegó una corriente muy grande y bueno, pues se generó una falla a tierra y se botó y no se dañó el motor, pero quedó ya resentido. Los motores hay que estarles haciendo constantemente mantenimiento preventivo a través de un dispositivo que se llama Megger. Hay que estar midiendo constantemente la resistencia de aislamiento de cada terminal con la carcasa o a tierra para ver si esos valores no están aumentando. Si están aumentando, bueno, pues hay que ver por qué y hay que arreglar la falla también. O sea, son mantenimientos preventivos que se le dan a estos dispositivos. Profe, Sobre todo le digo cuando son motores muy grandes. En la industria hay motores de 150 caballos, de 75, de 200 caballos. En la casa, pues no, hay motorcitos de 1 caballo, de 1/4 de caballo. En el comercio igual, o sea, son motores pequeños, pues en la industria no, estamos hablando de cargas muy grandes. Mande. Sí, normalmente la resistencia de aislamiento se hace cada 6 meses. Cada 6 meses está haciendo esas pruebas. Normalmente no lo hacen en la industria, no lo hacen. Para eso entran empresas particulares externas a la industria que están ofreciendo el servicio, ¿no? Generalmente la industria, quien sí lo hace, pues es el que mantiene mayor tiempo. O sea, eso redunda en gastos operativos a futuro que no vas a realizar, pues. So, un mantenimiento preventivo te evita que a futuro vayas a comprar un motor o vayas a sustituir algo. Siempre estar revisando todo, ¿no? Puede ser también tensión de bandas, para evitar que el motor se esté sobrecalentando, si lo ajustas de más o si se trabó, o si un valero, por ejemplo, en la banda ya se está averiando, entonces empieza a aumentar la corriente de nominal también, o sea, todo tiene que ver, pues entonces tienes que estar, aparte de la resistencia de aislamiento con el Megger, tienes que estar checando temperatura de carcasa, tener una adecuada ventilación en donde está trabajando el motor, estar checando tensionamiento de bandas, todo, o sea, es un sinfín de pasos que tienes que seguir en una bitácora y estarla revisando cada 6 meses, ¿no? Si en algún momento dado ya te está dando un indicio de que la corriente nominal ya empezó a subir, entonces hay que parar la máquina y hacerle pruebas a ese motor, ¿no? Para evitar que el futuro se vaya a dañar y que la empresa invierta a futuro un dinero que no tiene que invertir, pues. Como los abanicos de su casa, si no lo aceitan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no aceitan los bujes de cuando lo manda su mamá, su papá? Vete a limpiar el abanico y aceítalo. O no lo hacen. O Se tienen empieza a cuidado. calentar y ya empieza a hacer ruido. Y al tiempo ya se deja de girar.
Entonces hay que llevarlo, ¿verdad? Que le cambien los bujes y ya son 100, 200 pesos que a lo mejor te lo iban a dar a ti domingo y no, los usaron para reparar el motor. Profe, Pero déjame que... espera. Sí, adelante. ok. Adelante, perdón. Sí, las tres líneas de arriba son las tres fases, ¿verdad? Sí, Ah, ok. sí, es motor trifásico, ¿no? Sí, es motor trifásico. Pero también le podremos conectar uno de arranque por condensador, por ejemplo. Sí, sí. Y el control sería lo mismo. El control es algo parecido, o muy similar, no pasa nada. Profe, ¿y el control es por corriente alterna? Pues, como les decía, puede ser una bobina 24 volts de corriente continua o puede ser una bobina corriente alterna monofásica 110 o monofásica 220, o sea, dos líneas o línea y neutro o más o menos 24 volts. Puede ser de las dos formas. Profe, y en ese caso el relevador no empezaría a cliquearse porque ya ve que en corriente directa pues alimenta lo que viene siendo la bobina y jala al contacto, ¿no? Y si es en Sí. alterna, pues la bobina estaría, como es un campo de que es oscilatorio, bueno, oscilatorio no, ¿cómo se dice? Pues es en forma de onda sinusoidal, pues. Es variable. Sí es Sí, variable. sí. La bobina no estaría haciendo que el contactor del relé estuviera cambiándose. En realidad la bobina jala un émbolo, ¿no? Jala un émbolo. Ah, ok. Entonces, o sea, a través de medios mecánicos, pues, se evita esas vibraciones en los contactos. Es decir, se cierra un contacto y sí, si se dejara, como dices tú, que no se, a través de medios mecánicos estuviera vibrando esos contactos, pues sí, obviamente va a haber fallo, va a haber fliqueo, va a haber variaciones de voltaje y entonces el motor va a empezar a tener fallas también a la larga. Pero a través de medios mecánicos es que es un tema que se tendría que ver más a detalle, pues, o sea, meterte directamente a eso sería ver precisamente los medios de disipación de corriente de cada dispositivo, el enclavamiento de los dispositivos mecánicos que usa cada dispositivo, etcétera, etcétera. Y entonces traen amortiguadores, traen muchísimas cosas que si tú desarmas el contactor botan, te botan resortes y cosas así, pues que obviamente funcionan mecánicamente para evitar esas vibraciones. ¿Sí se entiende? Dependiendo si es corriente alterna o corriente continua, va a ser el dispositivo mecánico que va al interior para evitar esas vibraciones. ¿Sí? Tiene que estar diseñado y preparado para eso. Si es bobina corriente alterna, pues ya obviamente trae más elementos mecánicos pues, para evitar esas vibraciones. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta, porque en realidad le digo, son temas muy específicos Sí, que sí. hay que meterse a ver, que hay que meterse, o sea, de hecho el fabricante te dice, ¿no? Te metes al catálogo del fabricante y ves y te enseña en las fotos ahí de todos los elementos que lleva el contactor para darle mantenimiento también, porque se les da mantenimiento, los abres, lijas platinos, que no es recomendable, los aceitas, ajustas tornillería, etcétera, o sea, eso también se hace, mantenimiento preventivo, contactores, en relevadores casi no, eso no se abren casi, ¿no? Pero sí los contactores se abren para estar checando el reapriete de contactos auxiliares o principales, las bobinas, todo. Eso se hace también cada 6 meses, depende la carga de trabajo de la industria.
Y se tiene que estar registrando una bitácora, ¿no? Para que si esa persona se va de vacaciones y viene otro, pues en la bitácora ya vio la otra persona, o se fue esa persona, cambió de trabajo, y la otra persona encargada sepa que se le dio mantenimiento a su contacto o que nunca se le ha dado, ¿no? Generalmente usted va a la industria, no hay esas bitácoras, ¿no? Inclusive va a ver si el motor no tiene placa, no tiene datos de placa, no tiene, ya están borradas o se les cayeron, ¿no? Y ahí anda batallando en la industria para checar, no, pues un motor de tanto, va y busca una tabla en internet, o busca una tabla de la norma, qué corriente, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, empresas como la Coca-Cola, como la Bachoco, son empresas que están muy comprometidas con su equipo y eso les ha redundado en menores inversiones en reemplazo de equipos y obviamente a la larga pues en mayores ventajas de producción y ventas, ¿no? Y por eso invierten mucho en mantenimiento, a la prevención. Hay mucho personal dedicado a eso, ¿no? Al mantenimiento preventivo, al correctivo, a las normas de calidad, todo, normas. Y contratan empresas para que estén verificando sus equipos, etcétera. Sí. Bueno, pero pues a veces va a ser una aceitera, por ejemplo, una empresa que está a través del cártamo, perdón, sacando aceite y un polvadero por todos lados. Y tienes que ir a barrer prácticamente el polvo que está dentro de los contactores y todo para ver qué rollo. Y no, nunca se les da mantenimiento. Hasta que se dañan y oye, ya, ve, cámbiame el contactor. Bueno, aquí la mentalidad del empresario en Sinaloa es la mentalidad de un agricultor. Un agricultor invierte y él recupera su inversión a la vuelta de 6 meses. Si es que bien le va, ¿no? Los que tienen riego y todo. Entonces, si tiene una planta donde está procesando su producto, pues quiere ver lo mismo. ¿Para qué le voy a invertir en 6 meses? Quiero recuperar. ¿Para qué le voy a invertir en un mantenimiento? Si eso lo va a recuperar a lo mejor a la larga de 2, 3 años. Sí, oiga, pero pues su equipo se va. No. Y no te pagan. No quieren hacer el trabajo. Bueno, ¿Qué ¿alguien es más? más caro, profe? Mande. ¿Qué es más caro, darle mantenimiento o comprar un motor nuevo? Es más caro comprar el motor nuevo, definitivamente. Y sobre todo en la industria, porque son motores muy grandes. Motores de arriba de 25 caballos, 30 caballos, pues ya representa un gasto significativo. Entonces es preferible pagarle a algún técnico, ustedes que recién saliendo de la prepa y los contratan por 2,000 o 3,000 toda la semana y ahí están constantemente, ¿no? Nomás que los quieren con experiencia, no se han visto los memes. Quiero trabajador joven con 20 años de experiencia, sí, pues, van saliendo de la industria, digo de la escuela. Yo les Sí, ya recomiendo que se he visto vayan pegando bastantes. de una vez, que se vayan pegando de una vez a los que quieran trabajar en esto, ¿no? Que se vayan pegando a alguna empresa o algo a trabajar, para que vayan empapándose de esto. Y el día de mañana pues ya tengan la experiencia que requieren para sus contrataciones, ¿no? Agarrar las experiencias en el Oxxo. Abuelita, De cajero de experiencia en finanzas. eh, Te paras la máquina del café, ahí está. sí, el Mois, por ejemplo, el Mois tiene su empresita, péguense las Mois. Él ya tiene ingenieros todos trabajando con él, pero se le pueden pegar al Mois. Siempre a los plebes que se le acercan los trae ahí de chalanes.
Control, tableros de control. Entonces les conviene. O si tienen algún tío, alguien, o algún amigo, algo, péguenselo. Y ahí van a andar agarrando experiencia. Pues yo tengo, pero está en la Ciudad de México. Ah, no, pues ya que termina la prepa y si quiere hacer su carrera en México, en el Poli o en la UNAM, pues ya se va con su tío a trabajar. Mande, dígame. Es de la, es de la, es de la frecuencia. Sí, varía la frecuencia para variar velocidad. Obviamente un motor con menos velocidad, este, dependiendo de la carga mecánica o si está moviendo la misma carga mecánica con menos velocidad, pues obviamente va a responder con menos corriente y entre más velocidad va a liberarse la energía cinética y va a mover más inercialmente la carga, entonces va a empezar a jalar. Mm, sí, 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 el variador de frecuencia para eso es, por eso es que se usan los variadores de, bueno, generalmente un variador de frecuencia en la industria no se piensa para el ahorro de energía, ¿no? Un variador de frecuencia para la industria se usa para los fines de la línea de producción donde está el motor. Sí, no sé, se me ocurre de, de una banda que mueve producto y quieres estar llevando más rápido el producto a un contenedor y entonces le dan más velocidad al motor. Pero si ya ese contenedor se está llenando, pues obviamente con el valor de frecuencia a través de un sensor, obviamente le vas a mandar la señal al valor de frecuencia y te va a reducir la velocidad y te va a llegar a menos velocidad el producto. Y así, ¿no? O sea, necesitas, de acuerdo al diseño de la línea de producción, para qué quieres tú variar la velocidad. Generalmente en la industria, le digo, no está pensado el valor de frecuencia para ahorro de energía. Sin embargo, redunda en ahorro de energía cuando trabajas el motor a menos o mayor velocidad. Por ejemplo, no se han escuchado los aires mini split inverter. Yo no. Sí. Bueno, los inverter traen un variador de frecuencia. El variador de frecuencia lo que hace es que si obviamente no hay tanta carga térmica en la habitación, pues el compresor está trabajando lo más lento posible, o sea, lo más despacito posible, porque no necesita mover tanto refrigerante pues, en la línea. Sin embargo, cuando empieza a haber más carga térmica en la habitación, pues obviamente ocupa sacar más ese calor, ocupa más refrigerante en el sistema, en consecuencia el compresor tiene que agarrar más velocidad para mover a más refrigerante. Entonces saca la carga térmica, saca el calor y cuando ya llegó a la temperatura, bueno, pues el compresor empieza otra vez a reducir su velocidad. Entonces no es como un mini split normal. Un mini split normal, bueno, está la temperatura adecuada, el compresor está parado. Está trabajando el abanico, pero el compresor está parado. Llega la temperatura que tiene que sacar y entra de sopetón el compresor. Y, a todo lo que da. Saca todo el calor y se para. Y después otra vez, como los refrigeradores, entran y salen, tra. Entonces, eso obviamente en el arranque es más corriente y está trabajando siempre a su corriente nominal, es más corriente. Entonces, no ahorras energía, con los inverters sí. Ahorras energía porque no tienes necesidad de mover tanto refrigerante, está trabajando a menos velocidad, está demandando menos corriente que la nominal. Pues eso es en el medidor de comisión, pues se redundan menos consumo y pagan menos. Nada más que la inversión inicial en ese inverter es más cara. Un aire mini split normal te vale alrededor de 4.500 a 5.000. Un aire inverter te vale de 7 a 8.000.
Entonces la gente, no, el inverter mejor quiere uno normal, ¿verdad? Entonces hay que hacer el análisis costo-beneficio, cuánto me va a servir, les digo, cuánto me voy a ahorrar a la larga en mi recibo de facturación si lo invierto ahorita y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. A lo mejor en una temporada no recupera la inversión, una temporada de calor, pero si tú le das mantenimiento adecuado a ese aire, a la siguiente temporada ya recuperaste la inversión. Eso es lo que se tiene que ver, pues. Sí, para eso es el variador de frecuencia, Olivas, ¿verdad? Para eso es el variador de frecuencia. Varía la frecuencia para estar variando velocidades en el motor y obviamente las variaciones en la corriente se ven ahí en consecuencia. Pues obviamente también se repercute en ello, ¿no? Pero te digo, en la industria normalmente es para las necesidades de la línea de producción donde está el motor, ¿no? Por ejemplo, los secadores de los silos de granos también. Si, si hay un poco humedad, el ventilador está trabajando a menos velocidad, pero empieza a haber más humedad en el ambiente, tienes que sacar más o meterle más aire para que se seque el grano más rápido y le aumenta la velocidad, ¿sí? Al secador. Y así puedes estar variando la velocidad del secador dependiendo de las necesidades de humedad. Tienes que tener un sensor de humedad, obviamente, ¿no? Y esos sensores de humedad pues van conectados a los variadores de frecuencia, que son los que te están mandando la frecuencia necesaria al motor del secador para que esté trabajando a menos o menos velocidad. Oh, aquí hay tela o sea, de mucho cortar aquí, por mucho tema, pues. Pero pues obviamente ya nos quedan nomás que unas 3, 4 semanas. Y esto es una repasada, pues, para que ustedes vean todo lo que estuvimos viendo en la práctica de actuadores, de todos los dispositivos electromagnéticos y todo ese rollo de motores, trifásicos, monofásicos, cómo se controlan electromagnéticamente hablando y ustedes lo van a hacer a través del micro, como también lo están haciendo a través del PLC con Moisés, ¿sí? Esa es la idea, pues lo que vamos a ver aquí ustedes me lo van a hacer con el, con el microcontrolador, ¿sí? Y con el KDC1 vamos a hacer algo así. Ah, no, sí, con el KDCIMO vamos a simular los circuitos, vamos a verlos funcionar y ya después ya ustedes con el micro van a hacer un sistema, un control y lo van a simular con el Proteus. Obviamente a través de los dispositivos de interfaz que me van a ayudar a dividir la corriente del micro con las corrientes de más altas de control, ¿no? Porque las corrientes Profe, de control, las corrientes de control son más altas que las corrientes que soporta un bit de un micro. Acuérdense que son 25 miliamperes lo que soporta un pin de un microcontrolador. Eso no lo voy a mandar directamente a la bobina de un contactor. ¿Por qué? Porque se me va a quemar el pin. Lo que tengo que hacer es mandarlo a un driver, a un dispositivo, ya sea electromagnético a través de relevadores o ya sea de estado sólido, es decir, a través de transistores. Por eso es que hay PLC salidas a relés o PLC salidas a transistor. Mande, cuadros. lo vamos a poder simular en Proteus el motor. Pues no recuerdo si trae motores trifásicos, no recuerdo, pero Décimo, hasta sí. donde... ¿Sí trae? Sí, trae también PLC y un montón de motores. Ah, sí, bueno, pues está bien, entonces lo vamos a simular. Pero aquí lo importante es ver el control. O sea, vamos a poner botones o vamos a poner botones en lugar de los sensores, ¿no? Los sensores generalmente van a ser sensores o no. O si tenemos un sensor analógico, pues también lo podemos meter. El problema aquí con mi software, no sé el de ustedes, es que cuando empiezo a meter señales analógicas por la variable flotante, pues ya no me compila, pues me marca error. Pero a lo mejor los software que ustedes bajaron, sí, no A mí son se de me eso. dejó la variable flotante.
Ah, sí, bueno, pues usted sí va a poder meter sensores analógicos ahí. Pues me lo vamos a explicar y ustedes lo van a tratar de hacer lo que puedan hacerlo, ¿sí? Les digo, entonces el control, pues obviamente lo va a hacer el micro y tenemos que preparar la salida del micro para que alimente los dispositivos de fuerza, como son los contactores, etcétera, para poder que operen bobinas. Generalmente las bobinas son las que nos van a mandar para que estos se abran o se cierran y también estos, ¿no? Estos. Y entonces una bobina es la que va a ser alimentada a través de las salidas del micro. Pero esa bobina jala más corriente que lo que soporta el micro, entonces hay que poner un driver antes de mandar la señal a la bobina. Puede ser un driver L293D, un driver L298N, etcétera. ¿Sí? O hacerlo a través de transistores individuales, o sea, a través de dispositivos que puedan soportar esas corrientes en lugar de meterlo directo a la bobina. ¿Sí? No sé si hay algo más. Esto es el entre, ¿no? Era esto. Ustedes ya me hicieron esto en su tarea. Estaba viendo algunos trabajos. Algunos se fueron más allá y metieron imágenes de motores y cosas así. Algunos nada más pusieron esto y pusieron capturas de pantalla de partes de la norma, ¿no? Pero por ejemplo el día de mañana vamos a ver primero que nada cómo calcular los cables de alimentación. ¿Sí? Cómo calcular alimentado el motor 430, 430, 25, 430, 26. Ahí vamos a empezar. Y de ahí pues nos va a mandar a otra norma, nos va a decir, a otra parte de la norma, nos va a decir, para ver los cables tienes que ir al artículo BUN y ahí vamos a ver. Sí, y aquí viene cómo calcular los cables, que el 125% de la carga del motor, bla, 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 y el sí, todo eso. Primero hay que ver cómo alimentar los cables estos. Profe, la protección y todo eso se conecta en un panel, en un tablero. Sí, así es, en un tablero, exactamente. Toda la fuerza y control en un tablero, así es. Un tablerito, son tableros. Depende de la capacidad de motor, son tableros chicos, tableros grandes, no sé. Depende, porque son, pues obviamente las dimensiones de los dispositivos van variando conforme aumentan las corrientes del motor, ¿no? Un motorcito chiquito, pues van a ser dispositivos más pequeños, un dispositivo más grande son dispositivos más grandes, etc. Dependiendo de eso ya son las cajas moldeadas que se usan para integrar todo con rieles mini-DIN, etc. Les digo, eso es lo que hace el MOIS, esos tableros. Me El convendría otro día nos pegársele enseñó, una foto. Ah, ok. no, por ahí, por la cámara de Meet. Ah, estaba en Sí, en su casa haciendo un tablero. está en su Sí, sí. taller haciendo. Ya en su negocio, está bien. Sí, eso les sirve mucho a ustedes. Péguensele a alguien, como el Mois o a alguien conocido. Si Estaba ustedes haciendo una van al Mois. bicicleta. Sí la vi, canijo, vi el video. Sí lo vi. Él y su pupilo andaban paseándose en una bicicleta, el ingeniero que le ayuda. Bueno, voy a tomar lista y el día de mañana vamos a ver cómo calcular los cables que van aquí, de los principales que entran al interruptor, los que salen del interruptor, o sea, los de fuerza, pues. Los que entran aquí arriba, los que salen de aquí a aquí y los que salen bueno, aquí ya entra directo aquí. Si tú escoges el relador adecuado, estas barras de cobre son las adecuadas para esa corriente. Ensartas aquí, aprietas los tornillos y ya los cables que van de salida de aquí abajo al relevador del motor también. La capacidad de este cable, de este, es el mismo, porque es la misma corriente, ¿no? ¿Sí? Es la misma corriente. Entonces, ¿de quién va a depender? Pues de la capacidad. Y la norma dice cómo calcularlo. ¿Sí? Les digo, la norma no lo está haciendo el Aventón, la norma
Si te habla de porcentajes arriba abajo es porque ya a raíz de la experiencia de fabricantes y ingenieros que han estado trabajando durante años en esto, pues han determinado cuál es la capacidad adecuada, los porcentajes adecuados o cómo calcular las cosas, ¿no? Y vuelvo a repetir, esta norma es una traducción del gringo, del National Electric Code, que viene de Estados Unidos, esta norma que nosotros tenemos aquí. Y pero pues es una vasta experiencia de años y años que tienen los ingenieros. Y que obviamente han estado modificando debido a los accidentes que siempre se han estado presentando. No es que siempre va a haber accidentes, ¿no? Accidentes o fallas o daños de equipos o lo que sea, ¿no? En base a eso siempre se está tratando de mejorar la norma, tanto en Estados Unidos y nosotros pues les copiamos a ellos y lo traducimos y lo adecuamos aquí y nosotros estamos adecuándolo. Por eso es que ya empezó a hacerse la revisión en el 2018, todavía no sale el periódico Federación la norma 2018, no está ya a punto de salir. Y obviamente van a seguir revisando y va a salir otra y así pues, conforme a las adecuaciones que se hacen aquí en la región las regiones diferentes de México. ¿Sí? Ok, te voy a tomar lista, ahora sí voy a tomarlo así de directo, porque nomás he estado tomando puro captura de pantalla. Voy a quitar la presentación de pantalla, ¿no? Sí. Ok. Ok, cuarto K. Bañuelo López, Presente. Beltrán Sánchez, Presente, profe. Briceño Redondo, Burruel García, Campos Robles, Campos Salazar, Presente. Casa de Gallegos, Presente. Espinosa Beltrán, Espinosa Patrón, perdón, Espinosa Verdugo, Flores Aguirre, Presente. Flores Sánchez, Presente. García Uceta, Presente. Gómez y Cairos. Sí, ya te puse Gómez. González Castelo, Presente. González Martínez, Presente. Jacobo Hernández, Presente. Lee Ochoa, Ley González, Mercado Jiménez, Presente. Molina Félix, Presente, profe. Olivas Obeso, Presente. Quiñones Herrera, Quiñones Zaraco, Presente. Ramos Barraza, Ruiz Chávez, Presente, profe. Salazar Vargas, Sato Padilla, Solano López, Presente, profe. Sosa García, Tapia Flores, Presente. Tirado Salazar,
El cuarto D, los del cuarto acá pueden salir si gustan. Entendido, que tenga un buen día. Ándale, igualmente. Bye. Bye. Aguirre Pompa, Presente. Arredondo Félix, Presente. Barrón Lara, Presente. Bernal Hidalgo, Presente. Castaño Noriega, Presente. Cuadra Santaella, Presente. Domínguez Valdés, Esparza Espinosa, Presente. ok. García Moreno, Presente. Gastelum Beltrán, Guerra Rocha, Hernández Leiva, Presente. Ibarra Pérez, Presente. Leal Osorio, Presente. León Castro, Presente. Ley Saola Arana, Presente. Martínez Emanuel, Monjardín Ceniceros, Núñez Íñiguez, Presente. Pérez Zambada, Presente. Prieto Manjarres, Presente. Ramos López, Presente. Sánchez Padilla, Presente. Sosa Aguilera, Sosa Sánchez, Presente. Tapia Picos Presente. y Villanueva Ríos. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes, si Dios quiere. Hasta mañana, profe. Buen día. Mañana, profe. Bye.